puedan revisar, ¿ok? Bien, como ya les dije, el tema es clasificación de medicamentos y inicialmente pues debemos saber que el concepto de un medicamento. Bueno, un medicamento es uno o más fármacos que se integran en una farmacéutica, que este es un concepto que ya lo vimos anteriormente, con el fin de presentarlo y extenderlo al público, ¿no? Uno de sus beneficios es pues venderlo para el uso clínico de ciertas patologías, ya que este pues consta con ciertas propiedades que tienden a permitir lograr un mejor efecto farmacológico. ¿Para qué? Con el fin de prevenir, aliviar o mejorar ciertas patologías que existen. También tiene el concepto de que son como sustancias químicas que al ser administrados producen efectos terapéuticos. Estos efectos pueden ser tanto locales, sistémicos o preventivos. Locales es que simplemente actúan en un órgano diana, en un cierto lugar. Sistémicos es que hacen su efecto a nivel de todo el organismo, y preventivos pueden ser medicaciones profilácticas, como a veces pueden ser medicaciones que sean de antibióticos para prevenir alguna infección bacteriana. Sus orígenes pueden ser naturales, ya sean extraídos a nivel de moléculas de ciertas plantas donde se extraen sus principios activos. Pueden ser sintéticos, es decir, que son elaborados a nivel de laboratorio, o también pueden tener un origen mineral. Bien, existen muchas clasificaciones de medicamentos, incluso existen varias maneras de clasificarlos, algunos con codificaciones, nosotros aquí hemos preferido brindarles la clasificación de acuerdo a sistemas y aparatos, perdón. Lo que conforme vemos aquí, vamos a hablar primeramente del sistema respiratorio. El sistema respiratorio, también vamos a tratar de dar lo más básico, lo más sencillo y lo más superficial, pero sin embargo lo más importante para que ustedes puedan tener el conocimiento necesario para saber cuáles son las formulaciones y los compuestos que más salen a nivel de farmacia. Bien. Primeramente vamos a comenzar con el sistema respiratorio. El sistema respiratorio, pues a nivel de este sistema lo que se da con mayor relevancia son las enfermedades no infecciosas, que estas tienen una mayor ocurrencia, las que suelen ser, por ejemplo, el asma y a una enfermedad muy común que se denomina EPOC. El EPOC, sus siglas quieren decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica suele deberse a situaciones como tabaquismo, situaciones también genéticas. Sin embargo, a veces el tabaquismo es una de las principales causas de esta enfermedad. La vía de elección, es decir, la vía de administración para estas enfermedades, la primera línea de medicamentos que se maneja a nivel de este sistema, a nivel de estas enfermedades, es la vía inhalatoria. ¿Por qué? Porque gracias a esta vía obtenemos una dosis mucho más efectiva, con una mayor seguridad y por supuesto con una mayor rapidez. Con esto nosotros logramos prevenir varias reacciones adversas que tienden a generarse en el caso de que usemos una vía oral, ya que por vía oral las dosis requeridas para su efectividad pues tienden a ser mayores versus en comparación con una vía inhalatoria. Entonces, es muchísimo mejor utilizar en estas patologías la vía inhalatoria. Dentro del sistema respiratorio hay ciertas clasificaciones. En esto, por ejemplo, tenemos lo que son los broncodilatadores. Los broncodilatadores son medicamentos que dilatan las vías respiratorias, así tal cual como lo dice su nombre. Relajan los músculos que rodean las vías aéreas y asimismo permite que éstas se ensanchen. ¿Ya? Asimismo, estos broncodilatadores son muy usados por las personas asmáticas,
y tienen unas clasificaciones de acuerdo a sus mecanismos de acción. Encontramos dentro de los broncodilatadores que son 3. Tenemos primeramente los estimulantes beta-2 adrenérgicos. Estos son los medicamentos de primera línea. ¿Por qué? Porque tienen una mayor eficacia. Y dentro de estos existen ciertas pequeñas clasificaciones como están los de acción corta, por sus siglas SABA, los de acción larga, siglas LABA, y los de acción ultra larga, que sus siglas son ultra larga. Si ustedes pueden observar aquí, la acción corta o los SABA tienen una duración promedio de entre 3 a 6 horas. Esta duración, a ver, dice, se le escucha un poco con interferencia, ok, voy a tratar de... Okay, Profe, se le escucha entrecortada la clase. Ya. Voy a ver si me pongo en otro lado. Esperen 2 segundos, por favor. Ya, un poquito mejor, profe. Ya, listo, excelente. No sácame de mucho. Bueno, como les iba diciendo, tenemos en el sistema respiratorio los broncodilatadores que, de acuerdo a su mecanismo de acción, tienen ciertas clasificaciones. De primera línea de medicamentos, ¿qué significa primera línea de medicamentos? Significa la primera opción que tenemos que tener frente a otros medicamentos de uso, ¿ya? Entonces, tenemos los estimulantes beta-2 adrenérgicos. Estos son los más usados y los que tienen una mayor eficacia. Tenemos los de acción corta, o por sus siglas SABA, que su duración promedio es de 3 a 6 horas. Dentro de estos medicamentos broncodilatadores, beta-2 adrenérgicos de acción corta, tenemos los más comunes que tal vez algunos de ustedes habrán escuchado, como son el salbutamol, el levosalbutamol, terbutalina y el fenoterol. Luego tenemos otros medicamentos, asimismo, broncodilatadores que tienen una acción larga, por sus siglas LABA. Estos suelen tener un efecto mucho más alargado, que suelen ser de 12 horas. Dentro de estos encontramos el tulobuterol, formoterol, salmeterol, bambuterol y clenbuterol. Si se dan cuenta, existen a veces estas terminaciones en estos fármacos que a veces ya son pequeños indicios para que nosotros ya los vayamos clasificando al momento de la farmacia. Entonces, si ustedes ya ven salbutamol, si ven que tienen estas terminaciones del buterol, tamol, esas sí son terminaciones que nos ayudan a más o menos agruparlos a los medicamentos. Y también tenemos los broncodilatadores que tienen una acción mucho más elevada, mucho más larga, que son los ultra-LABA, que estos tienen una duración de 24 horas, como son el indacaterol y el olodaterol. Estos medicamentos por lo general pues tienen una indicación de que nada más se van a usarse una vez al día. Bueno, como ya les dije, dentro de los broncodilatadores tenemos 3 grupos de medicamentos con diferentes mecanismos de acción. Los beta-2 adrenérgicos, que los acabamos de revisar en este momento. Tenemos los anticolinérgicos, que es el segundo grupo, que tienen menor efectividad que los beta-2 adrenérgicos. Y en este tenemos, por ejemplo, el hiperatropio, que también puede que lo hayan escuchado, que su acción es mucho más lenta, alrededor de unos 30 a 60 minutos luego de la inhalación. Y su biodisponibilidad se mantienen a nivel del organismo a partir de unas 6 a 8 horas aproximadamente. Y la teofilina, pues es un medicamento que anteriormente era muy usado. Era uno de los medicamentos que los doctores daban bastante.
Sin embargo, ahora ya su uso está bastante descontinuado. ¿Por qué se daba este medicamento bastante anteriormente? Porque tenía un costo que la verdad era bastante cómodo, pero a nivel de su eficacia y los efectos secundarios que este medicamento tenía, pues ya lo han relegado del sistema de medicamentos. Este igual se manejaba a nivel del asma como del EPOC. Sin embargo, ya no se usa este tipo de medicamentos. Bien. Sin embargo, pues la bibliografía nos comentan estos medicamentos y a veces es simple. Ok. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos del sistema respiratorio que acabamos de revisar? Los más importantes. Dentro de estos tenemos esta tablita que corresponde a la parte de los broncodilatadores. Siempre en esta tablita, que igualmente está en el PDF de cada fármaco que yo de cada grupo de medicamentos que yo les puse, van a encontrar el mismo formato de la tabla. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Siempre va a haber, cómo es, inhaladores o solo es uno diferenciado entre el inhalador y el respiratorio? El inhalador y el respiratorio. No te entiendo muy bien la pregunta. Más o menos. Por ejemplo, siempre, o sea, hay diferentes descomposiciones, digamos así, que hay en el inhalador y el respiratorio. ¿Ya? Yo lo que, por ejemplo, yo digo, por ejemplo, los inhaladores siempre tenemos todo lo que es con el PUG, ¿verdad? Por Exactamente. ejemplo, hay medicamentos que vienen, por ejemplo, yo tengo el caso de un paciente que tiene diabetes. Él utiliza un inhalador solo para la parte respiratoria porque él tiene asma. ¿Ya? Entonces, ese tipo de inhaladores solo va en personas que van con problemas respiratorios o es dependiendo del paciente. Ya. Obviamente, Pao, esto va conforme a la patología. Sin embargo, hay, de acuerdo a la composición química, de acuerdo a la formulación del medicamento, hay unos que están contraindicados para las personas diabéticas porque tienden a tener acción hipoglucemiante, es decir, que tienden a bajar los niveles de glucosa. Entonces, hay que tener... Claro, a eso voy. Sí, hay que tener muy en cuenta el que el médico, pues ellos se encargan de definir cuál es la composición necesaria acorde a la clínica del paciente, ¿ya? Entonces, claro, sin embargo, existen muchas patologías más a las que puedan ser determinadas este tipo de medicamentos. Sin embargo, las más importantes y las que más llegan a nivel de farmacia son estas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí este formato de esta tablita, para que ustedes lo tengan, pueden tenerlo para que luego puedan realizar una consulta, más o menos puedan aprenderlo. Tenemos, por ejemplo, lo que es primeramente el salbutamol, ¿ya? Como ustedes pueden ver aquí, este de aquí es el salbutamol, es uno de los medicamentos que se venden bastante en farmacia. Ese es el principio activo y su nombre comercial se denomina Ventolin, ¿ya? Profe, Dime, Pau. ese es exactamente del medicamento que ese es exactamente el medicamento que le estoy diciendo que tiene un paciente con diabetes. Él está ahorita haciendo los 3 PUC, solo está él medicado para en la noche. No sé si el problema siempre debe ser con problemas respiratorios para medicar el inhalatorio o no. Claro, sí. Si es que el médico pues ya ha revisado la clínica del paciente y él ve que está acorde a la acción terapéutica que necesita con respecto a este fármaco, pues sí. Me imagino que él tiene algún problema donde sus vías aéreas se le tienden a contraer. Entonces, por eso, estos son broncodilatadores, porque ayudan a que estas vías se ensanchen, ¿ya? Entonces, para que así pues el paciente pueda respirar de mejor manera, para que no exista, evitar la obstrucción de las vías respiratorias.
¿Ok? Entonces la presentación, sí, exactamente. Entonces la presentación que tenemos del Ventolin suele ser de 100 microgramos por inhalación y la caja viene con este frasquito y ese frasquito viene aproximadamente con unas 200 dosis. ¿Ya? Entonces esto es un medicamento muy usado a nivel de farmacia. ¿Cuál es la dosis? La dosis generalmente, obviamente, siempre hay que respetar lo que diga el médico, es hacer 2 inhalaciones cada 4 a 6 horas. Hay veces médicos que lo recomiendan incluso antes de hacer actividad física, antes de hacer deporte, hacer unos puffs. Profe, ¿qué? Profe, una pregunta. Sí, Por ejemplo, yo le hablo, por ejemplo, en una persona diabética, que aparte de su edad y de su enfermedad, tiene, por ejemplo, la tendencia de tener, de utilizar, o de fumar. A ese entonces, por ejemplo, el médico tratante dio la orden, por ejemplo, de 8 a 9 horas que se haga la inhalación. ¿Ya? Ahora, yo me pregunto, si ese medicamento está medicado para de 4 a 6 horas, pero en el caso del paciente que fuma y que tiene la tendencia a dar las inhalaciones cada 8, cada 9 horas, ¿eso es factible para un paciente diabético o no? No, sí, verás, pues como les dije, este tiene efecto hipoglucemiante, ¿ya? Que suele bajar los niveles de azúcar, ¿ya? Entonces, no los incrementa, ¿ya? Más bien, lo que tú me dices de lo que él es fumador, que me imagino que él conjuntamente fuma y usa esto, pues lo ideal es que deje sus hábitos de fumador, ¿no? Como todos ya sabemos, estos hábitos incluso pueden crear interacciones con el medicamento. Entonces, y siempre respetar las indicaciones del médico. Esta dosis que yo les pongo aquí, pues son dosis generales y sobre todo dosis a nivel de 12 o a nivel 12 años en adelante o a niveles de adultos, pero siempre respetar las órdenes del médico. ¿Ok? Bueno. Entonces, el siguiente Gracias, profe. medicamento, listo, Pau, a ti. Tenemos lo que es la terbutalina. Dentro de la terbutalina tenemos este nombre comercial que es Terburop, que lo encontramos en presentaciones de tabletas de 2.5 miligramos o en jarabes de 0.3% o la solución de nebulización al 1%, que en cada puff, en la solución de nebulización, aproximadamente existe una concentración del 0.5%. Los valores de dosis a nivel de vía oral es de 2.5 a 5 miligramos cada 3 días y la inhalación pues es un puff a necesidad, ¿ya? Estas presentaciones a veces suelen ser un poco tediosas, encontrar de uno aprenderse las concentraciones, las dosis. Ustedes con el tiempo lo van a ir desarrollando y se van a ir aprendiendo, de eso no tengan problema. Ahora no se van a aprender de un momento a otro, sino es importante como una introducción que ustedes tengan ya para cuando ustedes vayan a trabajar a farmacia. Otro muy conocido, ¿sí? Otra pregunta, disculpe. Dime. Que le interrumpa. Por ejemplo, si es que por ejemplo, por A o B razón hubo el miedo, o sea, yo le pongo el paciente, por ejemplo, si el paciente le dio un coma diabético y dentro del coma diabético tuvo el problema de pulmones y el doctor le indicó de que esas inhalaciones sean frecuentes. ¿A qué le hablo de frecuentes? De mañana, tarde y noche. Esa frecuencia debe ser, por ejemplo, si la persona es hipertensa, la persona es hipertensa y tiene las inhalaciones es factible hacer las inhalaciones de 2 a 3 veces al día o solo hacemos las inhalaciones solo 2 veces por día. Ya, yo sí te recomiendo ahí, pues yo tampoco conozco la clínica exacta, cuál es la sintomatología que tiene el paciente que tú me comentas, que en estos casos específicamente
nos manejemos con el criterio del médico, ¿ya? Porque a veces uno desconoce ciertas cosas que el médico maneja con respecto a la clínica del paciente. Entonces, no podemos nosotros alterar la prescripción ni las indicaciones que él le dice al paciente. ¿Ok? Entonces, a nivel de dosis, no es muy factible que nosotros hagamos una variación en estas, ¿ok? Entonces, si el médico lo dice así, pues hay que regirse a lo que él nos comenta, ¿ok? Entonces, sigamos, por favor, con el bromuro de ipatropio. Y esta de aquí, por ejemplo, es una formulación combinada, si se dan cuenta. Este de acá tiene bromuro de ipatropio y salbutamol. Si se dan cuenta, el salbutamol en la parte de acá arriba es el principio activo solito, nada más. Acá tiene una combinación conjuntamente con salbutamol. Nombre comercial lo conocemos como Conviven y en una concentración de 0.5 y de salbutamol de 2.5. Este de aquí lo encontramos a nivel de viales de 2.5. Estos viales lo que se hace es, se saca, es como una especie de ampolla, más o menos por así decirlo. Esta ampollita se la saca, se la pone en el dispositivo y se hace el puff. Y en el caso de que llegue a sobrar alguna medicación del vial, esta no tiene que reutilizarse, tiene que descartarse completamente. Entonces, si ven aquí, la dosis de la solución de inhalación en este caso es un vial de 3 veces a 4 al día. Como todo medicamento, pues estos tienen sus reacciones adversas médicas. RAM significa reacciones adversas médicas. Dentro de estas reacciones, lo que tenemos, las más comunes que existen es el nivel de taquicardia y cambios en la presión arterial, ¿ya? Entonces es por eso que el médico, aquí es donde entra. El médico no da estos medicamentos porque sí, él tiene que hacer una valoración del beneficio que le pueda hacer al paciente versus a enfermedades concomitantes que tenga, ¿ya? Y también tiene unas reacciones adversas médicas que son de mayor incidencia, como tremor en manos. ¿Qué significa tremor? Existe un temblor, a veces a nivel de manos, pero sin embargo no llega a afectar mucho la vida diaria. Ansiedad, cefalea, vértigo, palpitaciones, insomnios e hiperglicemia. ¿Ok? Entonces, a veces incluso se crea una dependencia de estos fármacos, entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Bien. Entonces, vamos al, igualmente, del sistema, perdón, no es dependencia, es no es dependencia, es como que existe una costumbre, nos acostumbramos al medicamento y ya no tenemos el efecto que queremos. Les debo esa palabra. Luego, tenemos dentro del sistema respiratorio, también tenemos los antitusivos, expectorantes y los mucolíticos. Bueno, los antitusivos, todos creo que hemos escuchado de estos que tratan de evitar la tos. Sin embargo, recordemos que la tos es un mecanismo de defensa. La tos a veces no siempre es mala, sino que a veces es un signo de que nos demuestra que tenemos algo, tenemos alguna patología, o a veces es mejor dejar que la tos se exprese para que con esto podamos nosotros integrar medicamentos que ayuden a expectorar todas estas flemas. A veces no es bueno cortarla la tos de la sola, sino recordar que la tos es un mecanismo de que tenemos algo en nuestro interior y que hay que expectorarlo. Entonces, los antitusivos pues están mejor indicados en tos seca. Ya, sin embargo, esto es indicado a las personas que ya en su vida normal no pueden realizar actividades diarias como tener una concentración en el trabajo. A veces la tos no los deja ya trabajar, es un poco incómodo. A nivel de sueño, pues es interrumpido. Y es muy importante que los niños menores
niños a 2 años están contraindicados los antitusígenos, a excepciones de la tosferina, ¿ya? En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar el costo-beneficio o el riesgo-beneficio que puede conllevar ponerle este medicamento a un niño menor de 2 años. Esto puede darse a nivel de tosferina, que la tosferina es una infección que se da a nivel del tracto respiratorio, que puede ser muy contagiosa, sin embargo, sí es peligrosa a nivel de los niños, sin embargo, sí existe una vacuna para esto. Bien. Profe, una pregunta. Sí, dime, Pau. Mira, por ejemplo, ahorita estamos hablando de los niños menores de 2 años. Ahora, yo me pregunto, estos antitusivos y expectorantes, ¿es factible, por ejemplo, si un niño de 3 años tiene una, digamos que como una sinusitis alérgica, Ya. para ella es recomendable los expectorantes o no? Ya, la verdad, la sinusitis, lo que a veces lo que se recomienda es manejar los síntomas con analgésicos y sí, pues con descongestivos, ¿no? Con descongestivos nasales. Esto sí es importante y es bueno a veces, la verdad, descongestionar, pero a veces la sinusitis tiende a determinar lo que se requiere antibióticos. ¿Ok? Entonces a veces necesitamos antibióticos y esteroides, también los antitusígenos sí son importantes porque estos de aquí tienden a impedir el reflejo de la tos, ¿ya? A veces Pero las personas... por eso le explico, profe, entonces por eso le digo, o sea, por ejemplo, niños, por ejemplo, de 3 años y que tengan ese tipo digamos, que de enfermedad, para ellos no es recomendable este tipo de expectorantes. Si tú me dices que tiene esa enfermedad y ya tiene a partir de 3 años y el pediatra lo evalúa y dice que da luz verde para esto, pues sí, porque el antitusígeno pues ayuda a cortar la tos, ya, porque a veces tienen una tos seca. Entonces, sí a veces, sí les mandan esto los pediatras, ¿ya? Sí es un medicamento habitual que mandan a nivel de pediatría, pero no menores de 2 años, a menos de que pues el pediatra considere y haga un balance de lo que necesita el paciente, sí, pues uno tiene que dispensar lo que el médico le dice. Sin embargo, pues no está bien determinado para niños menores de 2 años. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias. Listo. Bueno, como prácticamente todas las formulaciones igualmente vienen solos o mezclados con antihistamínicos, que ya también vamos a ver qué son los antihistamínicos, también con broncodilatadores, con antitusígenos, donde, bueno, la bibliografía nos comenta que a veces esta mezcla conjuntamente de antihistamínicos, broncodilatadores, a veces no tienen actividad terapéutica relevante. Entonces, a veces no existe un beneficio tan grande como el que se piensa, ¿no? Entonces, y los mucolíticos, pues lo que hacen es disminuir la viscosidad de las secreciones y hacen que se facilite su excreción. Estos también ayudan a disminuir la densidad del moco, ¿ya? Entonces, igual que por ejemplo los expectorantes, suele haber un abuso de estas propiedades de estos medicamentos. Entonces, los mucolíticos tienen la capacidad de destruir estas estructuras de las secreciones y hacen pues disminuir la viscosidad de las mismas. Y por supuesto que exista una pronta eliminación de lo que normalmente nosotros le conocemos como mocos. A eso es lo que uno trata de eliminar con los mucolíticos. Bien, y en esta tablita pues igual tenemos los antitusivos, expectorantes y los mucolíticos. Tenemos la codeína con su nombre comercial Tusigen, que la encontramos por lo general en jarabe de 120 ml y la dosificación que está aquí de 5 a 10 ml entre 6 a 8 horas al día. La N-acetilcisteína, que también es un expectorante,
Normalmente tiene su nombre comercial como Fluimucil y lo encontramos en sobres de 100, 200 y 600 miligramos. Por lo general vienen las cajitas que nos vienen 30 sobres, también se los vende a nivel unitario. Como ya les dije, miren, esta es otra presentación, es otra forma farmacéutica. La dosis de 100 a 300 miligramos de 3 veces al día. Y el Ambroxol, que en este caso tenemos el Mucosolvan, que es un jarabe de 15 miligramos en 5 ml, o también encontramos de 30 miligramos en 5 ml, su dosificación es de 5 ml 2 veces al día. Por supuesto, las reacciones adversas de los antitusivos pueden generar náuseas, estreñimiento, sedación y dependencia física. A nivel de los expectorantes tenemos malestar gástrico, náuseas, vómito, y las reacciones adversas de los mucolíticos pues pueden ser vómitos, reacciones alérgicas, y con estos hay que tener mucho cuidado en los 3 primeros meses de gestación. En la siguiente clase vamos a hablar de los fármacos que están contraindicados en embarazo. Y los antihistamínicos. Bien, los antihistamínicos también son medicamentos muy conocidos. ¿Por qué? Porque estos ayudan a controlar los síntomas de las alergias. Y a veces tenemos alergias como rinitis, conjuntivitis, urticaria, ayudan a eliminar todos estos efectos de las alergias. Sin embargo, hay que tener el conocimiento de que estos no son medicamentos curativos, ¿ya? Simplemente ayudan a controlar la sintomatología. ¿Ya? Tenemos dentro de los antihistamínicos los medicamentos de primera generación y los de segunda generación. Los de primera generación tienden a pasar la barrera hematoencefálica, es decir, que estos pueden generar un efecto sedante gracias a que pasan esta barrera, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es que los más comunes que tenemos a nivel de primera generación es la cinaricina y la clorfeniramina, ¿ya? Entonces, también tenemos los medicamentos antihistamínicos de segunda generación. La diferencia de este es que no pasan la barrera hematoencefálica, ¿ya? Esta barrera tiene que ver con el sistema nervioso central, entonces quiere decir que por esto nosotros podemos encontrar los medicamentos que pueden adquirir una acción terapéutica no deseada. Los de segunda generación no tienen el efecto sedante, tienen una mayor vida media y son muy pocos efectos a nivel del sistema nervioso central. Los más usados son los de segunda generación, que son los más conocidos, la cetiricina, la desloratadina, la levocetiricina y la loratadina. Ya, estos son los más usados porque tienen menos reacciones adversas médicas que los de la primera generación. Ok. Profe, una pregunta. Sí, dime. Profe, por ejemplo, los antihistamínicos, por ejemplo, en un paciente, como le comentaba, un paciente diabético, es necesario, por ejemplo, que a él no se le presente, digamos, regularmente lo que es la alergia, pero sin embargo está medicado lo que es la loratadina, suministrarle solo en las noches. Ahora, yo me pregunto, es que si hay una alergia dentro del paciente y no es, o sea, y no es visible, entonces, ¿cómo ahí sería la dosis para el paciente? Porque la alergia en sí solo se presenta en diferentes momentos, no todo el rato. Entonces, sería recomendable dar esta medicación solo en las noches o solo cuando se presente. Ya. Por ejemplo, digamos que tiene una alergia, por ponerte un ejemplo, tiene una alergia a la lana del gato, por ponerte un ejemplo. Y el paciente convive con un gato, tiene este cuadro permanente de dolor de garganta y esto es dado por un alérgeno, en este caso que sería la lana del gato, ¿no? El pelo del gato.
Si este paciente pues está en un cuadro permanente de esta alergia, pues sí, tiene que manejarse con el antihistamínico correcto a lo largo de todo este tiempo. Ahora, si tiene un caso delimitado, por ejemplo, se comió el fin de semana unos mariscos y de pronto le dio una reacción alérgica a este marisco únicamente este día, pues solamente se lo toma para ese caso, ¿ya? Todo depende mucho de la sintomatología que presente y el cuadro que el paciente tenga. Y, por supuesto, el tiempo que lo maneje, ¿ya? Entonces, no es que, como ya les dije, esto únicamente maneja síntomas, no es que los va a curar y va a quitar todos los efectos de los alérgenos y los va a eliminar de raíz, no. Simplemente esto nos ayuda a manejar los síntomas, ¿ok? Profe, y es dependiendo de la edad, por ejemplo, no creo que haya como suministrarle la misma dosis, digamos así, a una persona de 83 años que una persona de 95 años. Claro, no, es que la dosis no es una dosis estándar, prácticamente todo el mundo toma la misma dosis, no. La dosis incluso a veces se hace un cálculo por el kilogramo peso de la persona, por la talla de la persona, también incluso hay que tomar en cuenta si no tiene interacciones medicamentosas con otros fármacos que esté tomando, entonces hay una serie de situaciones que ya esto es un papel más del médico cuando él ya hace la prescripción. ¿Ok? Entonces, las dosis no siempre son exactas, ni estas dosis que yo les doy aquí son específicas, ¿no? Más bien, estas dosis sí son muy determinadas por el médico. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos los antihistamínicos. Tenemos, por ejemplo, la cetiricina, que es muy común, que todos prácticamente creo que la hemos de conocer, que su nombre comercial es el Alercet, y tenemos las presentaciones a veces en jarabe, de 100 miligramos en 100 ml, en gotas orales y en tabletas de 10 miligramos. Dosis de 5 a 10 miligramos al día, recuerden la dosis no se la tomen literal. También tenemos otro ejemplo muy común como es la desloratadina, que su nombre comercial es el Desloran, y lo encontramos en jarabes de 2.5 miligramos a 5 ml, o también lo encontramos en tabletas de 5 miligramos, ¿ya? Y también pues tenemos lo que es la loratadina, que la loratadina, su nombre comercial en este caso es el Arelclar, que lo encontramos en su presentación como jarabe de 100 miligramos en 100 ml, o también en tabletas de 10 miligramos. Por supuesto, como ya les dije, los medicamentos de primera generación antihistamínicos tienen unas reacciones adversas medicamentosas mucho mayor que las de los de segunda generación. Los de primera generación tenemos las reacciones como sedación, somnolencia, dificultad de concentrarse, son las reacciones más comunes que encontramos en esta línea de medicamentos. Y los de segunda generación pues no tienen mayor reacción en los pacientes, no afectan a sí mismos sus facultades psicomotrices de la percepción, no están contraindicados en su mayoría al manejo de automóviles, de maquinaria pesada. Sin embargo, sí se reporta a nivel de farmacovigilancia lo que son otro tipo de efectos, como poca coordinación, debilidad muscular, cefalea, visión borrosa, excitación e irritabilidad. ¿Ok? Y pasando al siguiente sistema. El día de hoy vamos a ver lo que es sistema respiratorio, la parte de antihistamínicos, que no depende tanto de un sistema, sino que más depende de sistemas más de alergias, de síntomas de alergias, y también vamos a hablar un poco del sistema digestivo. Ya, como todos ya conocemos, el sistema digestivo tiene como una de sus funciones principales digerir los alimentos y absorberlos, ¿no? Para que con estos podamos absorber todos los nutrientes necesarios. Existen muchos medicamentos que pueden modificar estas funciones, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Por supuesto, podemos hacerlos mediante la secreción y la composición de los jugos digestivos, los movimientos peristálticos y el tránsito intestinal.
Dentro del sistema digestivo tenemos la clasificación, en cambio aquí tenemos los que son los antiulcerosos. Los antiulcerosos son fármacos empleados en situaciones que ya tienen una patología relacionada con la secreción gástrica. Algunas de ellas son las esofagitis, cuando tenemos, por ejemplo, reflujo, cuando ya hay úlceras, ya sean gastroduodenales o a veces hay úlceras generadas por los AINES. Por eso, en lo que yo la semana pasada me parece que les dije sobre el uso racional de medicamentos, los AINES, dentro de estos están medicamentos muy comunes que su uso indiscriminado suele generar úlceras, suele dañar el sistema digestivo. Entonces, dentro de la primera clasificación de los antiulcerosos, tenemos los agentes que inhiben la secreción del ácido. Aquí tenemos los antihistamínicos H2. Dentro de estos encontramos la ranitidina, la cimetidina y la nizatidina. La ranitidina creo que es la más escuchada. Y tenemos los inhibidores de las bombas de protones. Dentro de las bombas de protones es porque esta de aquí ayudan a la inhibición del mecanismo secretor de ácido en el estómago. El más común que nosotros conocemos es el omeprazol, el esomeprazol, el lansoprazol y el pantoprazol. ¿Ok? Entonces, dentro de los antiulcerosos, la ranitidina, que en su nombre comercial encontramos como Radinat, encontramos tabletas. Una pregunta. Sí, dime, Pau. Profe, por ejemplo, el omeprazol puede ser solo como protector del estómago, o el omeprazol también puede ser como medicamento Ya. ¿Para? como pastilla. Sí, profe, eso le explico. El omeprazol, por ejemplo, o sea, yo le hablo en el paciente porque tengo el paciente vigente. Por ejemplo, el paciente toma, por ejemplo, omeprazol como protector de estómago y de ahí viene, por ejemplo, la pastilla, por ejemplo, de la presión. Ya. Pero también el omeprazol es medicado también para el dolor abdominal y estomacal. Entonces, Exacto. yo tengo ahí esa duda que si es protector de estómago, pero también es para dolores de estómago. Entonces, ¿cuál de las dos es viable, digamos así? Ya. ¿Es factible? Es mucho más, Para ok. una persona que tenga hipertensión? Ok, es mucho más viable para aliviar el dolor del malestar, por ejemplo, que a veces generan las úlceras. Esto es mucho mejor para cuestiones de aliviar el dolor. Mucha gente tiene la costumbre de tomar el omeprazol como protector gástrico, sin embargo, el uso indiscriminado de este medicamento a veces tiende a dañar la mucosa intestinal, ¿ya? Entonces, todo lo que uno cree a veces en realidad uno termina haciéndose un daño. Tenemos un efecto contradictorio, ya que no estamos formando una película en el estómago que lo recubra, sino más bien dañamos la mucosa del estómago al usarlo varias veces, ¿no? Entonces, recuerden que es antiulceroso, es decir, que es para aliviar el daño generado, aliviar el dolor generado por las úlceras que se tienden que a veces generan acidez Pero, profe, estomacal. por ejemplo, si el paciente tiene gastroenteritis, pero también es suministrado el omeprazol y también después de unos 10 a 15 minutos es medicado, por ejemplo, la pastilla de la presión. ¿Ya? Yo pienso que, por ejemplo, cada pastilla, por ejemplo, un ejemplo, tomo lo que es metformina de 500. ¿Ya? Pero también tengo que suministrarle al mismo paciente, por ejemplo, otra pastilla, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Cómo se llama esta pastilla? El anticoagulante. Entonces, ¿Ya? en el lapso, por ejemplo, del anticoagulante más la metformina,
¿Cuál es el recomendable primero para el paciente que tiene diabetes? Por ejemplo, ¿primero va el anticoagulante o primero va la metformina de 500? Ya, ok. Verás, lo que tú me decías, por ejemplo, a ver, espérame un segundito. Ya. Lo que tú me decías con respecto al omeprazol, recordemos que estos pueden crear interacciones medicamentosas y me decías de una ¿cómo fue que me dijiste? Bueno, el hecho es que parece que te entendí Por que ejemplo, pues, tenemos el omeprazol que es protector de estómago, pero también ya, tenemos el omeprazol que envía para, por ejemplo, para dolor abdominal y estomacal. Entonces, ujú, yo por eso tengo yo tengo la opción de que, o sea, ¿es medicado para ambas cosas o solo es para el protector de estómago? ya, eso te digo, que el omeprazol inicialmente lo que las personas piensan que se lo usa es como protector gástrico, que sí, incluso a veces lo mandan a este con antibióticos, porque a veces los antibióticos tienden a dañar la mucosa. Sin embargo, el uso indiscriminado del omeprazol puede dañarla en vez de ayudarla. O sea, si ya te determinaron este medicamento con una dosificación específica, hay que respetarla, ¿ya? Entonces, uy, ya mismo se nos acaba el tiempo. Entonces, el omeprazol inicialmente está para los antiulcerosos, es decir, para aliviar el dolor generado por una úlcera. Bien, para tratar de acabar el día de hoy, como ya les dije, tenemos la Pero por ranitidina. eso les digo, profe, pero es que eso dice, eso es para, pero eso digo, pero si el paciente tiene gastritis y tiene, ¿cómo se llama? También el omeprazol, entonces ahí, ¿cómo sería el pobre paciente? Entonces daría con gastritis, pero a su vez administra también el omeprazol. Por eso te digo, o sea, por ejemplo, verás, las tabletas que a veces se da, a veces son de liberación retardada. Y por lo general, a veces la dosificación que se da es una vez al día, a veces la dan por la mañana. Siempre es importante tomar esta medicación al menos una hora antes de la comida, ¿no? Entonces, también a veces es necesario, si el médico nos dice, repetir los tratamientos. No sé, a veces lo suelen dar que repitan el tratamiento por unos 14 días, ¿ya? Sin embargo, no es recomendado repetir este tratamiento unos 4 a 6 meses porque podemos hacer un daño a nivel gástrico, ¿ok? Sin embargo, tengamos en cuenta que hay muchas acciones que tiene que tomar el médico. Uno no puede tomarse la acción de coger y definir lo que son las indicaciones médicas, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta aquí, la dosificación que Pero, yo les profe, puse, espérame un momentito, si ustedes ven aquí, aquí nos dice indicación médica, ¿ya? Porque el médico es el único responsable de emitir una correcta dispensación. Aparte, no te lo puedo yo decir así porque hay un montón de factores que pueden afectar a la dispensación del medicamento, ¿ya? Entonces, chicos, ya mismo se nos acaba el tiempo. Como ustedes saben, el inicio nos cierra a 9:30. La clase se va a quedar para la siguiente clase. La siguiente, nos faltan nada más unas 2 diapositivas y las vamos a unir conjuntamente con los siguientes temas. El día de hoy teníamos predeterminado dar antiespasmódicos, hablar más del sistema digestivo, ya no son muchas diapositivas que nos quedan, me parece que son unas 3. Chicos, eso hasta el día de hoy. Nos quedamos en esta diapositiva para la siguiente clase.